Sí. Pues, buenas tardes, compañeros. Me presento con ustedes. Soy Tania. El día de hoy voy a estar moderando esta sesión y les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta mesa redonda de la jornada de mesas redondas de psicología organizacional. Como ya saben, vamos a permanecer durante toda la sesión en silencio y si queremos participar, lo vamos a hacer de una manera ordenada, cordial y respetando a todos los principios, ¿verdad? Entonces, como ya sabrán, el título de esta mesa, el tema que vamos a tratar son factores psicosociales. Entonces, el objetivo que tenemos el día de hoy es analizar el abordaje de los factores psicosociales desde la psicología organizacional, así como la relevancia social que tiene el estudio de los mismos y que es necesario mejorar en su evaluación e intervención. Entonces, para lograr el objetivo del día de hoy, tenemos a un grupo de expertos en el tema que nos van a platicar acerca de ello. Ellos son el maestro Óscar García Arreola. Un aplauso, por favor. La doctora Sara Guadalupe Hunda Rojas. Y la doctora Fabiola Itzel Villa George. Les voy a platicar un poquito acerca de ello. El maestro Óscar García Arreola es licenciado en Psicología y maestro en Psicología con residencia en Gestión Organizacional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador del grupo ASIO, Analistas del Comportamiento Individual en las Organizaciones. Su trayectoria se ha centrado en la psicología organizacional, especializándose en evaluación conductual, desarrollo de habilidades directivas y gestión de talento humano. Actualmente es profesor de asignatura en la Residencia de Gestión Organizacional de la UNAM, donde imparte metodología y práctica supervisada. En este rol coordina proyectos de mejora organizacional que abarcan la medición de diferencias individuales, diseño de perfiles de puesto, evaluación de competencias y desarrollo de instrumentos psicométricos. Su experiencia incluye la elaboración de herramientas de evaluación conductual y el diseño de programas de entrenamiento en habilidades directivas como gestión del tiempo, habilidades sociales y toma de decisiones. Ha participado como ponente en congresos especializados nacionales e internacionales y ha contribuido como autor y coautor en diversas publicaciones académicas. Sus líneas de investigación actuales incluyen la conducta gobernada por reglas, el desarrollo de habilidades sociales en entornos organizacionales y la capacitación de personal de alto nivel, contribuyendo significativamente al campo de la psicología organizacional en México. La doctora Sara Guadalupe Hunda Rojas es profesor titular de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y posteriormente es doctora en Psicología Social y Ambiental por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es tutora del posgrado en Psicología por la UNAM, es responsable y corresponsable de proyectos PAPIL y PAPIME, es participante en calidad de experto en el Reglamento de Salud y Seguridad de Higiene en el Trabajo y de la norma 035, participante en calidad de experto de la construcción de la tabla de enfermedades del trabajo en el rubro de la salud mental, es conferencista y ponente en diversos congresos nacionales como internacionales, foros, mesas redondas y paneles de discusión sobre factores de riesgo psicosocial, estrés, burnout y afectaciones a la salud en el trabajo. Ha sido dictaminadora de diversas publicaciones, artículos, libros y proyectos de investigación. Su línea de investigación son los factores psicosociales en el trabajo, síndrome de quemarse por el trabajo o burnout, estrés, impactos a la salud mental de los trabajadores, etc. Es responsable del programa de servicio social sobre factores de riesgo psicosocial, estrés, burnout en diversas poblaciones de trabajadores y ha impartido talleres, asesorías sobre tópicos de temas de salud. Es autora y coautora de diversas publicaciones sobre temas de psicología de la salud ocupacional. Es miembro de la Unidad de Investigación en Psicología UNIPSICO de la Universidad de Valencia, España, y es miembro de la Red Social para la Educación de las Américas. La doctora Sara. La doctora Fabiola Itzel Villa George es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. Es maestra en Psicología Profesional por residencia en Medicina Conductual por la Facultad de Psicología UNAM. Es doctora en Psicología Clínica y Salud con mención europea por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó 2 años de postdoctorado en la Universidad
Complutense de Madrid y en la Escuela de Negocios de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas de impacto y escrito capítulos en libros. Ha participado en proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional y como ponente en diversos congresos. Su línea de investigación en los últimos años han sido factores psicosociales y salud en el trabajo, 20 años de experiencia en intervención psicológica cognitivo-conductual a nivel individual y grupal, y actualmente es profesora de tiempo completo en la FES Zaragoza en el área de psicología del trabajo y las organizaciones, la doctora Fabiola Itzel Villayobos. Bien, una vez que les presenté a nuestros expertos, les voy a explicar la dinámica. Cada uno de ellos va a tener 15 minutos para presentarnos lo que prepararon para compartirnos. Yo personalmente les iré avisando cuando lleven 5 minutos, cuando lleven 10 y cuando su tiempo haya terminado. El orden en el que van a pasar, primero iría el maestro Oscar García Arriola, después la doctora Sara Guadalupe y por último la doctora Fabiola Villayobos. El orden así de escogido, ¿vale? Una vez que se terminen las presentaciones, pues habrá una ronda de preguntas para generar un diálogo y finalmente las preguntas de la mesa. Entonces, sin más por el momento, vamos a iniciar y le cedo los micrófonos al maestro Oscar García. Hola a todos, muy buena tarde. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Pues bien, hoy el tema que nos toca hablar es acerca de los factores psicosociales y particularmente voy a centrar la palabra particularmente en la norma 035 del instrumento de ingeniería civil. Pues la siguiente, por favor. Los temas que vamos a ver van a ser muy puntuales. Vamos a ver las definiciones puntuales que hay de los factores de riesgo psicosociales, cómo se miden, puntualmente centrándonos en la norma 035, y algunas estrategias de validación que tenemos en dicha norma. ¿A qué sigue, por favor? ¿Qué son los factores psicosociales? Y esa es una pregunta que llevamos años tratando de resolver. Pues pueden ser muchísimas cosas, ¿no? En realidad son todas aquellas instancias en el ambiente de un trabajador que pueden afectar negativamente su salud o su bienestar emocional. Entonces, todo este ambiente, que es bastante complejo en sí, genera ciertas afectaciones en la vida cotidiana de los individuos. Y estas afectaciones, pues, se espera que también tengan implicaciones en el rendimiento que tiene su trabajo, en su satisfacción y obviamente en su salud. Sin embargo, esta definición pues, no siempre se ha mantenido de manera constante, ¿no? Vemos aquí la definición de Moreno en el 2011 y pues nos resalta la palabra factores, ¿no? Que es un factor todo aquello que probabiliza algo. Y riesgos psicosociales, entonces todas aquellas variables que probabilizan algún impacto en el área psicosocial. En esta particularidad forma de evaluar, la siguiente por favor, lo que vemos es que puntualmente para la definición es importante que tenga afectaciones estas cosas que vamos a medir. Porque si no hay afectaciones, si no hay una relación lógica, entonces no estaríamos evaluando los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Entonces, esta forma de evaluación nos propone un modelo bastante particular. Todo aquello que vayamos a medir tiene que tener un correlato en términos de una afectación en el trabajador. ¿Sale? Esto es muy importante que no lo descuidemos. La siguiente, por favor. También tenemos otros modelos. Esta es una guía que propuso la OIT recientemente y vemos la misma instancia, ¿no? Sin embargo, aquí nos agrega algo más. Y nos dice que los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de algo que conocemos como estrés. Si vamos a la siguiente, entonces vemos un modelo en donde el estrés funge como un modulador entre los factores de riesgo y las afectaciones que tenemos a la salud o el bienestar del trabajador. Pero también hay impactos directos. La que sigue, por favor. Y vemos ahora sí la norma oficial de la norma 035 y vemos la definición que tiene, que también se parece bastante al primer artículo que les mostré. Hablamos de factores y hablamos de efectos que tienen esos factores sobre la salud y el bienestar del trabajo. La que sigue, por favor. Ahora, sobre la medición de estos factores, la NOM 035 nos propone una escala, y esta escala tiene sus peculiaridades.
Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es la efectividad que ha tenido este instrumento en otras validaciones o pruebas que se le han hecho a lo largo de diferentes investigaciones? La siguiente, por favor. Pues miren, aquí tenemos las categorías, los dominios y las dimensiones que propone la escala. Podemos hacer una escala bastante amplia, pero desde aquí ya tenemos problemas, ¿no? ¿Problemas en qué? Problemas de corte metodológico. Hay algunas dimensiones que se evalúan como un solo rectángulo. Hay otras que nada más tienen 2 o 3, y ya uno siendo metodólogo ya sabes que va a haber problema, ¿no? Nada más de que ver la forma en la que está constituida, pero pues vamos a ver si es cierto que hay problemas, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos un artículo que se hizo en Aguascalientes, y la conclusión que se deriva de este artículo es que la escala no presenta adecuados niveles de validez. E incluso llega a tener problemas de confiabilidad. La siguiente, por favor. Tenemos otro que lo ubican en el norte de México, con Felipe Santoyo, y llegan a la misma conclusión. La escala no presenta adecuada validez. La siguiente, por favor. Tenemos uno de Monterrey. Conclusión, ellos sí nos dicen que es válida, pero ahí les da una anécdota muy particular que de hecho viene un programa para hacer análisis factoriales. Es confía 95% en el estadístico y solo un 5% en el estadista. Todos los datos estadísticos que pone el artículo nos dicen que no es válida, pero el autor dice que sí lo es. La siguiente, por favor. Una con el doctor Littlewood, ¿no? Que trabajó a nivel nacional en una cafetería. Conclusión, problemas de validez. La siguiente, tenemos otro artículo, este se llevó a cabo en la Ciudad de México. ¿Adivinen qué? Problemas de validez. La siguiente, cosas tan amables. Tenemos otro artículo, también de manera general, otro del doctor Felipe Uribe. ¿Qué nos dice el doctor Felipe Uribe? Que tiene problemas de validez. Entonces te quedas de, caray, es el instrumento que nos recomienda la norma oficial mexicana, ¿qué es lo que podemos hacer? La siguiente, por favor. Pues miren, aquí está el único artículo que dijo que era confiable y válido, pero solamente un dominio. Y ese dominio es el de las relaciones de trabajo, que es el único que tiene la suficiente cantidad de ítems para hacer un análisis factorial adecuado. Es decir, es válido solamente ese dominio, pero no toda la escala. Es el único artículo que encontré que tiene una relación positiva con respecto a la escala. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es el problema que tiene la escala? Bueno, ¿cómo vamos a distinguir un buen instrumento? Lo primero, todo instrumento que trata de evaluar los factores de riesgo psicosociales parte de una teoría general. Esta teoría, a diferencia de otros modelos, solamente nos indica las fuentes o estos estímulos que pueden ser estresores o afectar a la salud. Entonces identificamos áreas del trabajo que los podemos desmenuzar y ocuparlos para hacer comprobaciones científicas para ver si genuinamente esto afecta, ¿no? Así fue como identificamos algunas variables muy importantes, como la sobrecarga laboral. Pero también tenemos otros elementos que van a ser esenciales para discernir entre un buen instrumento y uno que es muy malo, ¿no? Y uno de estos es la confiabilidad. Es decir, el instrumento tiene que atacar puntuaciones consistentes en el tiempo. Les diría yo que ocupar un estadístico muy específico, muy particular, no puedo tomar por eso, como lo es el alfa de Cronbach o el omega de McDonald, va a ser completamente insuficiente por la cantidad de reactivos que tiene. Entonces, ¿qué deberían de hacer? Al menos un TRTs, pero dudo mucho que alguien lo vaya a hacer en alguna empresa, porque qué flojera aplicar un instrumento en tan corto periodo de tiempo. Para ello me refiero de flojera, pero para los trabajadores, ¿no? Como de esto ya me lo mandaste hace rato. Y por último tenemos la validez, pero el término validez desafortunadamente se malentiende como una única unidad. Pensamos que algo es válido y que posee todas las peculiaridades que podría llegar a tener un instrumento. Pero solo quedan 10 minutos, por favor. De volar. ¿Y qué otra cosa puede afectar el instrumento? Si no, pues sí, ¿no? 10. Voy 10 minutos. Me faltan 10 minutos. Ok. ¿Y qué otro problema tiene la confiabilidad del instrumento? Bueno,
Todas estas propiedades que vemos, que es la teoría, la confiabilidad y la validez, pues adivinen que solamente le pertenecen a la muestra en la que está siendo aplicada el test. Entonces vamos a preguntarnos esto. ¿Serán lo mismo los trabajadores en el norte del país que en el sur? ¿O será lo mismo un trabajador que está en la zona metropolitana? ¿O tendrán diferentes características? Cuando decimos que algo es válido para quiénes entonces. Ya vimos que en los artículos previos, que en el norte del país el instrumento ha fracasado bastante, en términos de algo que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasa con el Bajío, con el centro y con el sur? Todavía no nos queda del todo claro, pero lo que sí sabemos es que dependiendo de la población va a afectar el rendimiento del test. Las aplicaciones previas solamente nos van a decir si es o no probable que vaya a ser efectivo en términos de ciertos criterios particulares en alguna población. Entonces nos deja muchas preguntas, ¿no? ¿En qué población fue validado el test que propone la norma? Si es que fue, porque hasta nos propone indicadores así, muy estrictos, algunos de ellos. Pero la cosa es, entonces, ¿es válido para qué trabajadores? Funciona igual para enfermería, para médicos, para psicólogos, para personas que se dedican al servicio de atención a clientes. ¿O por qué lo aplican indiscriminadamente en todas las poblaciones? Si esto es así, entonces tenemos un problema de que tampoco sabemos en qué población es válido. Y todo se vuelve más problemático aún, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros decimos que validamos algo, a mí me viene a la cabeza una frase que decía un profesor en Iztacala, ¿no? Dependiendo del sapo, la pedrada. ¿Y esto qué quiere decir? Que dependiendo del tamaño del sapo, vamos a agarrar una piedra más o menos grande, ¿no? Y esto quiere decir otra vez que nos tenemos que adecuar a las cosas que queremos en. Ya vimos previamente que un factor solamente se puede definir, un factor de riesgo psicosocial solamente se puede definir a partir de los impactos. Sin embargo, la mayoría de los estudios, si no es que todos los estudios que presenté, ninguno evalúa los impactos de la escala. Pues te quedas de, caray, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que encontramos es, no quisiera dar esto de manera muy explícita, diferentes tipos de validez. Entonces, cuando nosotros decimos que es algo válido, el problema es que no sabemos válido de qué o qué quiere decir eso de validez. Una de las formas en las que podemos validar un instrumento es a partir del contenido de la escala. Ya les dije que la escala de la NOM 035 es gigantesca. Trata de medir absolutamente todo lo que se le ocurrió en ese momento. Y está bien, tiene validez de contenido, contiene la mayor cantidad de elementos que podrían afectar a un trabajador en su zona de trabajo. Entonces ahí vamos muy bien, ¿no? La siguiente. Este es el detalle en el que todos dicen que no es válida la escala. Se llama validez factorial y también dicen validez de conjunto. Básicamente son ensayos empíricos para probar que los ítems se acomodan donde se deben de acomodar. Y si no se acomodan en la forma en la que deberían de acomodarse, entonces nos agarramos la cabeza y decimos que es que no es válido el instrumento. Sin embargo, esto solamente explora y analiza la escala dentro de la propia escala. Y tampoco tenemos claridad si verdaderamente lo que están midiendo es un factor de riesgo psicosocial. ¿Cuándo se dieron las afectaciones al trabajador? Entonces solamente vemos los conjuntos y vemos si se agrupan en los conjuntos que nos describía la teoría. Les insisto, aquí la teoría es aquellas fuentes de afectación al trabajador. La que sigue, por favor. Debe estar 5 minutos. Vamos súper bien. Y bueno, y para eso ocupan estos análisis, que son los análisis factoriales. Seguramente los han visto, ¿no? Entonces, generalmente alguien agarra, aplica la escala, aplica el análisis factorial y dice, uy, ¿qué te crees? Vale. Pero ¿eso qué quiere decir? Les insisto y les aclaro, solamente quiere decir que los ítems no se agruparon conforme a la teoría indicaba. Pero todavía tenemos el problema de que no sabemos si verdaderamente es un factor de riesgo psicosocial lo que estamos midiendo. Lo que sigue, por favor.
Luego tenemos las validez de constructo, ¿no? Que son las relaciones del instrumento con otros instrumentos. Y aquí es a donde se vuelve interesante la cosa, ¿no? Queremos ver si verdaderamente esos factores de riesgo están asociados, por ejemplo, con el estrés o con algún trastorno particular. Eso sería lo más ideal, ¿no? Estos tipos de validez sí nos interesan para evaluar los factores de riesgo psicosocial, porque entonces solamente vemos la relación que tienen con algún problema de salud o con el rendimiento del trabajador. Pero vamos a ver el siguiente. El siguiente es todavía el más interesante y es la validez de criterio. Y este es puntualmente lo que todas las personas estamos preguntando, ¿no? Estos factores de riesgo psicosocial pueden impactar en un periodo muy corto o pueden impactar en un tiempo bastante largo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a evaluar las condiciones de trabajo en un momento y esperamos a ver qué le pasa al trabajador, ¿no? Se escucha muy cruel, pero es demasiado cruel, ¿no? Vamos a esperar a ver si se enferma, ¿no? El instrumento dice que su trabajo está horrible, ¿no? Y ya lleva 5 años aquí. Muchas preguntas surgen al respecto, ¿no? Porque lleva 5 años ahí y a veces hasta sin enfermarse, ¿no? Que es toda la cosa más mágica del universo. Pues generalmente lo que deberíamos hacer es generar un pronóstico. Es más, ¿cuál va a ser el impacto que tenga esta evaluación de factores de riesgo verdaderamente en la salud? Porque si no se hace, entonces no es un factor de riesgo psicosocial. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos dos estrategias, ¿no? La doctora Sara podrá reconocer el dibujito de la derecha, ¿no? Me lo robé de su tesis, está ahí de chismoso. Yo estaba parte de cuando se construyeron esos modelos. Si no me recuerdo, creo que hasta yo hice esta presentación en PowerPoint. Y todavía se vuelve interesante, ¿no? Cuando nosotros decimos que un instrumento de factores de riesgo no es válido, nos importa más que se ordenen bien las cosas o que verdaderamente predigan las afectaciones de salud del trabajo. ¿Qué tipo de validez les convence más? ¿Que verdaderamente sea un factor de riesgo psicosocial o que nada más ordenen bien los datos? ¿Qué nos hace falta a nosotros en este campo? Nos hacen falta más estudios como el de la doctora Sara. Evaluaciones muy puntuales que describan particularmente las afectaciones de un puesto específico y cómo estas afectaciones, conocidas como factores de riesgo psicosociales, verdaderamente son factores de riesgo psicosociales porque están impactando en la salud. Ahí vemos algunas afectaciones como la ansiedad, la depresión y los síntomas de burnout. Entonces, lo que encontró la doctora con su validación de su escala es que sí es una escala de factores de riesgo psicosocial. La siguiente, por favor. Y pues ya, con eso terminamos. Ahí les dejo un código QR, mi número de teléfono, si quieren un WhatsApp o lo que necesiten, también tienen mi correo. Y pues vamos a ver cómo sigue todo lo demás, ¿no? De momento yo les digo, no se preocupen, ustedes pueden resolver este problema, ¿no? Ya saben lo que nos hace falta. No nada más aplicar el instrumento y checar el orden en el que tienen los ítems. Apliquen el instrumento y aplíquenlo en conjunto con algún otro que mida alguna afectación en la salud. Si sus resultados no son lo que esperaban, tampoco se preocupen. Lo único que pueden concluir es de que su instrumento no está relacionado con esa afectación. Pero si para problemas tenemos un montón, ¿no? Así que no se estresen. Va a haber una gran cantidad de afectaciones a la salud que podrían encontrar y que podrían medir al mismo tiempo que quieren validar su escala de análisis. Entonces, muchísimas gracias. Pues ya le dejo la palabra a las doctoras, que ya son más expertas en estos temas. Muchas gracias al maestro Oscar por esta presentación sumamente interesante. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Sara Onda. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre definiciones teóricas y derivaciones prácticas. Bueno, yo empezaría cuestionando qué son los factores psicosociales. Creo que todos los que
trabajamos en eso, nos cuestionamos eso, ¿no? ¿De dónde se origina? ¿Qué influencia tiene para explicar esta relación entre lo psicológico y lo social? ¿Y qué elementos de estos afectan a la salud mental y al bienestar de los trabajadores? ¿No? Creo que eso es un elemento importante. ¿De dónde surge esta idea? A mí me pareció importante iniciar con este planteamiento. ¿De dónde es el origen y el uso de factores o del concepto de factores psicosociales? Bueno, todo empezó en el siglo XX con lo que se planteó en relación, por ahí a mediados, en relación a la psicología y la salud ocupacional. Los antecedentes que pude ubicar, bueno, son los de Durkheim, cuando Durkheim habla del término regulación social y establece que la sociedad genera límites en relación a los deseos y las aspiraciones individuales. Ya en 1957, Robert Merton plantea una postura teórica que es retomada por la sociología y también por la psicología social, que habla sobre cuál es la teoría social y la estructura social, y ahí empieza la discusión, o abre la discusión entre la interacción entre la estructura social y las funciones psicológicas individuales, porque no es fácil reducirlo o a una visión psicologista o una visión sociologista, pues, ¿no? Sino hay que entender esta relación. Y a partir de ahí, pues, podemos considerar que esta es la base inicial. ¿Qué es un factor? Ajá, ya vimos por dónde viene lo social. ¿Qué es un factor? Bueno, el factor o el concepto de factor viene de la estadística y se ocupa fundamentalmente en las ciencias sociales y de la estadística y del análisis de los datos. Un factor es una variable subyacente que explica una correlación observada entre múltiples variables observadas. La teoría de los factores en el análisis factorial, que ya lo inició explicando muy bien Oscar, son enfoques que buscan identificar patrones subyacentes o dimensiones latentes en un conjunto de datos. Ya vimos las limitaciones que no se hizo en relación a la norma, ¿no? Pero pues este concepto de factores, sí me siguen, ¿verdad? Gracias. Este concepto de factores pues ha generado múltiples cambios, ha influido mucho en el ámbito de la psicología, la sociología, las ciencias sociales, y tratan de comprender cuáles son las variables observables que pueden estar relacionadas a través de constructos más profundos y abstractos, y que puede este tipo de factores ayudar a explicar de una manera más simplificada estas relaciones complejas entre las variables. ¿Qué es lo psicosocial? El término psicosocial surge de la combinación de dos palabras, psico y social. Psico, que tiene que ver con la psicología en relación a la experiencia humana, las emociones, las actitudes, las percepciones, los procesos mentales, y lo social se refiere a aspectos relacionados con la sociedad, las interacciones, las relaciones sociales, las normas culturales, el comportamiento, el bienestar de la persona. Por eso, pues, lo psicosocial se refiere o ubica la intersección entre un ámbito individual y un ámbito social en su complejidad, y pues por eso podemos considerar lo psicosocial como la interacción o las aproximaciones de corte interdisciplinar, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué diferencia hay entonces? Porque nosotros como psicólogos evaluamos los procesos psicosociales, y qué diferencia tienen esto con los factores psicosociales, ¿no? Los procesos psicosociales son mecanismos y dinámicas que ocurren en interacción entre aspectos psicológicos y sociales, y que son estudiados en relación a cómo la persona percibe su entorno, se relaciona con los demás y toma decisiones, que es lo que estudia la psicología social, ¿no? Por ejemplo, el estigma, la adaptación a nuevas situaciones sociales, las normas grupales, la construcción de la identidad, etc.
Y entonces los factores psicosociales, ¿cómo los ubicamos? Pues se refieren a las influencias que afectan la salud mental y el bienestar de una persona, emergiendo de la interacción entre los aspectos psicológicos y sociales. Estos factores pueden ser tanto internos como externos, ¿no? Esto es importante en relación a esta diferencia. ¿Cuál es entonces, pues, la perspectiva marxista de lo psicosocial, ¿no? Bueno, primeramente es partir de teorías y análisis críticos de la sociedad. ¿Cómo? Pues se considera que las estructuras económicas, las clases sociales, las relaciones de producción influyen en diversas formas y aspectos en la vida humana, incluyendo los aspectos psicológicos y sociales, ¿no? Un ejemplo es la alienación, que afecta la psicología y la conciencia de clase de los trabajadores, de los individuos, y se establecen relaciones de poder, se habla de las creencias, de los valores y de las actitudes, pero siempre y cuando se consideren en un contexto concreto, histórico y social. Se estudia desde esta perspectiva lo psicosocial las desigualdades que impactan en la salud mental, en la autoestima, en las relaciones interpersonales, en las condiciones de vida y oportunidades de las personas. También, asimismo, la participación de movimientos para el cambio social, ¿no? Y cómo esto se repercute en lo individual y en lo colectivo. Bueno, ¿qué relación tiene el uso de factores psicosociales y qué campos de conocimiento afecta? Pues cuando hablamos de factores psicosociales, estamos hablando de campos de la salud mental en el trabajo, que ese es el área de la psicología del trabajo, pero también en la psicología de la salud se habla de factores psicosociales. También en la salud pública, también en la psicología social y también en la investigación del desarrollo humano. Todos estos ámbitos, pensando en lo que es factores psicosociales, no es solo del trabajo, en general de diferentes ámbitos. Entonces, cuando nosotros los aplicamos a diferentes contextos, por ejemplo, en la salud y en el trabajo, vamos a estudiar satisfacción laboral, salud mental de los trabajadores, estrés laboral, carga de trabajo, apoyo social, entre algunos otros. Cuando hablamos de la psicología de la salud, estamos hablando de factores emocionales, percepción del manejo de la salud y de la enfermedad, factores cognitivos, comportamientos saludables, trastornos de la salud, etcétera. Cuando hablamos de la salud pública, estamos hablando de determinantes de la salud en poblaciones, de factores económicos, de calidad de vida, de factores psicológicos. Y cuando hablamos de la psicología social y los factores psicosociales, estamos hablando de las interacciones sociales, de la influencia en el entorno, los prejuicios, las actitudes y los estereotipos, ¿no? Como vemos, todos los que nos dedicamos al conocimiento de los factores psicosociales y los aplicamos a una área como el trabajo, tenemos que tener todo ese panorama, no podemos reducirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir los factores psicosociales? Pues son condiciones, interacciones y elementos en el entorno laboral, en el trabajo, pues, que influyen en la salud mental, emocional y en el bienestar. También hay muchas dimensiones que hay que estudiar: las relaciones interpersonales, la organización del trabajo, la cultura de la empresa, la carga laboral, la autonomía, el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, el apoyo social, la percepción de la justicia, las recompensas laborales. Entonces vemos que es bastante complejo, ¿no? Ya no lo repito porque es lo que presentó ya Oscar, la definición de la OIT en relación a lo que son los factores psicosociales. Todavía no entro a lo que son factores de riesgo, ¿no? ¿Qué críticas hay en esta definición? Bueno, la primera crítica es que es ambigua, dificulta la investigación y la aplicación práctica. También existe el riesgo, cuando alguien estudia los factores psicosociales, de reducir y simplificar esta complejidad de la experiencia humana. Podría descuidar, si no nos ponemos listos como teóricos y con un análisis complejo,
descuidar las estructuras más amplias donde se influye el bienestar de la persona, que no solamente es el trabajo, sino la vida en su conjunto. También, pues, la recomendación es que se plantee un enfoque holístico y que se trate de hacer un análisis de influencias más amplias y estructurales. También, pues, es muy difícil que las relaciones causales se puedan reducir, y porque, bueno, estamos hablando de un fenómeno muy complejo y, pues, también, como bien dijo Oscar, puede ser generada en sesgos culturales de género o socioeconómicos. Bueno, las críticas marxistas a este concepto es que, pues, puede generar un reduccionismo ideológico, una individualización de los problemas colectivos, puede distraer a los trabajadores de la necesidad de organizarse y luchar colectivamente por sus derechos, puede generar este estudio, si se reduce a solamente generar o omitir las relaciones económicas y las condiciones de vida, y puede llevar a un tratamiento superficial de los problemas con raíces más amplias y también con raíces económicas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué proponemos para el abordaje? Primeramente, reconocer la interdependencia de los aspectos psicológicos y sociales, ¿no? Y cómo estos influyen de manera compleja, cómo interactúan y cómo se entrelazan en contextos concretos sociales específicos. También, pues, hay que utilizar enfoques reflexivos y holísticos, y además que garanticemos que den cuenta de la complejidad de las interacciones entre los aspectos psicológicos y sociales, y para evitar trampas de mecanización o reducción excesiva, o reduccionismo, pues, ¿no? También, pues, consideramos que uno de los autores que plantea una perspectiva más holística, que deberíamos de trabajar desde esa perspectiva los factores psicosociales, es la propuesta de Bronfeld Brenner, que tiene la teoría ecológica del desarrollo humano. Algunos compañeros han tratado de trabajarla desde esa perspectiva, ¿no? Que trabaja desde lo micro hasta lo más amplio. Y eso puede ayudar a evitar la reducción. ¿Qué sigue? Yo aquí en este cuadro que construí, trato de una manera mecánica, al final de cuentas, tratar de entender esta interacción dentro del trabajo del individuo en un contexto concreto, social, histórico, político, cultural, y que puede generar aspectos positivos y negativos, ¿no? Tanto de satisfacción como de enfermedad. Ajá. Bueno, es un cuadro que trata de entender. Hay que entender entonces que los factores psicosociales pueden generar dos aspectos de un solo elemento, negativos y positivos, ¿no? No podemos descuidar eso. En los factores negativos son los que consideramos como factores de riesgo psicosocial, que son condiciones que pueden tener un impacto negativo en la salud mental, emocional, y del bienestar en general, que puede considerarse como patogénico y que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar problemas de salud, estrés y agotamiento. También pueden generar o influir en la salud mental de los trabajadores y su capacidad para lidiar con las demandas y desafíos del trabajo. Ajá. Pero bueno, también parece ser que los factores de riesgo son fuertes, pero también hay que considerar las críticas que se han hecho a estos conceptos, ¿no? A veces se simplifica y se reduce su conceptualización, luego a veces no se genera una contextualización clara, las poblaciones, las condiciones económicas, sociales, culturales, la salud, etcétera, ¿no? A veces cuando se hablan de los factores de riesgo se les olvida el aspecto positivo, porque también tienen un aspecto positivo, pues, ¿no? A veces se genera solamente la análisis de responsabilidad individual de estos factores de riesgo, falta un enfoque centrado en las soluciones, y pues hay una serie de dificultades de medición para precisar adecuadamente los factores
psicosocial, los factores de riesgo psicosocial. Perdón, doctora, ya después de 15 minutos para que vaya concluyendo. Bueno, ya la última. Hay que entonces también trabajar desde la perspectiva salutogénica o los factores positivos que son importantes también considerar que bueno, que no solamente hay que trabajar en lo negativo, ¿no? Y también hay críticas a eso y lo que yo planteo es por dónde avanzar, superar modelos lineales, no reducir problemas de la salud laboral y psicosocial a problemas individuales, construir un concepto desde una perspectiva no ahistórica, inamovible y reduccionista, sino al contrario, una propuesta holística, ¿no? Y ya con eso yo cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta interesante exposición. Le tenemos el micrófono a la doctora Fabiola Excelpilla. Muchas gracias. Pues bueno, creo que mis antecesores ya han comentado muchas cosas que considero relevantes a la hora de hablar de los factores psicosociales en el ámbito laboral. Curiosamente, yo les quiero compartir, pues evidentemente una perspectiva muy conceptual de los factores psicosociales, desde un punto de vista más en lo específico, ¿no? ¿Cómo llegan los factores psicosociales o cómo hablamos más de los factores psicosociales en el ámbito laboral? Y en nuestro entorno sociocultural esto ocurre con la norma 035, con todas las limitaciones y con todos los problemas que quienes hemos estado cerca de ella sabemos que tiene. Sin embargo, yo comúnmente a mis alumnos les digo, los psicólogos históricamente nos habíamos estado dedicando a hacer tareas en las organizaciones muy vinculadas, pues, con el desarrollo organizacional, el reclutamiento, la selección, la capacitación, y pues en países del primer mundo, a finales a lo mejor de los 70s y 80s, se empieza a hablar más de los factores psicológicos y sociales que intervienen en el ámbito laboral. Y entonces se abre una puerta para los psicólogos, para la práctica de los psicólogos en el ámbito de las organizaciones. Y en nuestro entorno sociocultural no es hasta el año 2010, a lo mejor por ahí, que los gobiernos en turno toman recomendaciones de la OIT y dicen, oigan, ¿qué onda con los factores psicológicos y sociales en el trabajo? No es que en ese momento llegaran a México, siempre habían estado. Y creo que la perspectiva teórica que nos ha compartido la doctora Sara, pues nos hace ver que es una entidad que siempre hemos querido abordar muchos expertos en la psicología y en la sociología y en muchas otras áreas, ¿no? Y que a veces los ponemos juntos pues por esa interacción y por ese que al estar uno se presenta el otro. Pero bueno, sin mayor preámbulo, lo que yo les quiero compartir esta tarde pues es justamente cómo está el planteamiento en la norma 035, ¿no? Cómo es que ellos llegan y ponen sobre la mesa, que creo que es un momento muy importante en nuestro entorno sociocultural, insisto mucho que con sus múltiples problemas, ¿no? Con sus múltiples deficiencias, pero sin duda es un momento que dice, hey, factores psicológicos y sociales, ¿qué onda en las organizaciones? ¿Quiénes los toman en cuenta? Y bueno, ellos en concreto hablan de los factores de riesgo psicosocial. Ajá. Los factores de riesgo psicosocial y la OIT dice, bueno, hemos reconocido riesgos físicos, químicos y biológicos,
pero no les hemos dado su cabida a los psicológicos y a los sociales, que son inherentes a las organizaciones y que pueden influir de manera considerable en el bienestar físico y mental de los trabajadores. Y entonces, en la norma 035 ustedes van a encontrar el concepto de factores de riesgo psicosocial, factores psicosociales y riesgos psicosociales. Entonces, creo que es muy importante que podamos tener un consenso como psicólogos de qué es lo que consideramos en cada uno de estos rubros. Y bueno, lo que ellos proponen es los factores psicosociales son estas interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo, las condiciones en la organización y las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo. Todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Entonces, aun cuando pareciera que tiene un carácter mucho más neutro hablar de factores psicosociales, la OIT lo orienta hacia todos esos elementos que tenemos que tomar en cuenta para fomentar la salud y el bienestar en los trabajadores. En cuanto a los factores de riesgo, como ya lo comentaba la doctora Sara, bueno, pues son considerados todos estos factores que tienen la probabilidad de afectar negativamente a la salud y al bienestar del trabajador. Hablamos de factor de riesgo cuando tiene ese factor la posibilidad de hacer un daño. Y que obviamente pueden ser desencadenantes de tensión y de estrés laboral y de otros riesgos laborales. ¿Ok? El riesgo psicosocial es considerado esos hechos, esas situaciones o contextos que tienen una clara probabilidad de hacer daño a la salud física, social y mental del trabajador. Entonces, vamos a encontrar en el abordaje de estos factores al menos estos tres conceptos: factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial y riesgo psicosocial. La norma 035 habla de estos tres y los contextualiza tal y como yo ahora se los comparto en esta diapositiva. Y entonces, bajo este panorama, los factores de riesgo van a ser los que pueden llegar a ocasionar riesgos psicosociales. ¿A qué nos referimos concretamente cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial? Pues nos referimos a, en el trabajo, por supuesto, nos referimos a estas características que pueden llegar a que el trabajador, la trabajadora, experimente un riesgo. ¿Estos cuáles son? Pues puede ser ambigüedad de rol, sobrecarga cuantitativa en las tareas, sobrecarga mental, sobrecarga emocional, falta de autonomía, falta de control sobre el trabajo, liderazgo negativo, relaciones negativas, jornadas de trabajo extensas, por decir algunos. Porque sabemos los que estudiamos los factores de riesgo, pues que la lista puede ser interminable, ¿no? Hay muchas características que pueden presentarse en el ámbito laboral y que pueden llegar a ocasionar un riesgo laboral. Un riesgo laboral es ahora sí ya el daño perpetrado. Y entonces entre ellos podemos encontrar el acoso laboral, el acoso sexual, ambos se dan en el ambiente organizacional, el conflicto entre la vida familiar y la vida laboral, el burnout, el agotamiento y pues cualquier cantidad de daños hacia la salud de las personas. Perdón, doctora, le prestan 5 minutos. Ok. Los factores de riesgo psicosocial, sin duda, pueden llegar a provocar
diversos trastornos que comúnmente nosotros psicólogos escuchamos y abordamos en todos los ambientes, como son trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, estrés grave, estrés de adaptación. Y bueno, pues sabemos que están originados por la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, por el tipo de jornada de trabajo y también por la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia por el trabajo desarrollado. Podríamos abordarlos también desde diferentes niveles. Podríamos hablar de los factores psicosociales desde la perspectiva de un primer nivel, en donde están generando respuestas positivas, negativas y adaptativas. Un segundo nivel en donde ya están generando efectos nocivos sobre la salud del trabajador. Y un tercer nivel en donde tenemos los riesgos psicosociales con alta probabilidad de afectar la salud de los trabajadores y, por supuesto, el funcionamiento de la organización en general. Y bueno, pues aquí simplemente les describo con mayor detalle algunos de estos factores de riesgo psicosocial. Ya les había hablado de las sobrecargas mentales, cuantitativas, emocionales, de las altas responsabilidades que de pronto tienen algunos puestos de trabajo, de los problemas que se tienen con los compañeros, con los jefes, con los líderes, de la violencia, que parece que es algo inherente a la interacción social, de la falta de reconocimiento, de la el gran problema con los cambios y las rotaciones de turnos, las interacciones negativas entre nuestra vida personal y vida familiar, condiciones en el ambiente de trabajo que pueden llegar a ser peligrosas y amenazantes, la falta de apoyo social porque no se cuenta con redes ni dentro ni fuera. Y bueno, pues yo me quedaría con la reflexión de que los factores de riesgo psicosocial sin duda pueden tener consecuencias muy graves a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. Por supuesto a nivel social, ¿no? O sea, esta es una tarea que no podría ser abordada desde una perspectiva individual solamente, sino que es una tarea que debe ser analizada y debe de ser abordada desde los diferentes niveles organizacionales y que, bueno, si estamos muy preocupados por el bajo rendimiento y por los problemas a nivel organizacional, pues sin duda tenemos que abordar pues todos estos factores de riesgo psicosocial. O sea, ya no es opción. Yo diría, la norma 035 llegó para decirnos, ya no es opción. Y no puedes, bueno, sí puedes, porque en la implementación de la norma nos ha tocado ver hemos tenido muchas experiencias en donde dicen, calla, ¿qué dices? ¿No? O sea, no hables de eso, ¿qué? ¿Violencia? No, aquí no, eso no existe, ¿no? Como muchos otros problemas vinculados, ¿no? Y bueno. Muchas gracias a la doctora Fabiola. Un aplauso, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a un momento de análisis. Yo les voy a hacer algunas interrogantes. Cada uno de ustedes tendrá hasta 8 minutos para responder, ¿vale? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la relevancia social de esta evaluación e intervención en los factores? ¿Quién quisiera contestar? Muy bien. Bueno, para empezar es bastante compleja la pregunta, ¿no? ¿Qué relevancia social tiene investigar algo que genera afectaciones en la salud y mantenimiento de los trabajadores, ¿no? Pareciera ser que en realidad la respuesta es bastante obvia y se da porque la empresa pierde y el trabajador pierde en términos de salud también.
Es más una pregunta hasta del ámbito humanista, ¿no? Pensar en el ser humano en el trabajo parece una instancia bastante relevante para poder justificar el porqué de esta investigación. Sin embargo, en el campo de la intervención siempre quedan algunas aristas que todavía están pendientes y sobre todo desde nuestro campo como psicólogos, ¿no? También sería conveniente preguntarnos cómo puede actuar un psicólogo para intervenir estas cosas. Porque todos los cambios que nosotros vemos, pues involucran de, pues si hay un problema con los espacios, pues modifica el espacio de trabajo, pon una cafetería, que están muy estresados, dale tiempo de descanso, parecen instancias en las que parecen ser herramientas que les van a servir a todos, ¿no? Pero ¿y dónde queda la parte individual? Que también forma parte de los factores de riesgo psicosocial. Pongámonos a pensar en este ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice que tiene sobrecarga de trabajo, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene mucho trabajo o que percibe que tiene mucho trabajo? Y de verdad esa percepción de mucho trabajo es mucho trabajo. ¿O será que tal vez esta persona requiera de un conjunto de habilidades puntuales para gestionarlo de la mejor manera? Si nos ponemos en este papel, en el papel de psicólogos, entonces nosotros tendríamos que diseñar un entrenamiento para que esta persona pueda resultar más eficiente y efectiva, modulando, regulando su trabajo. Tal vez proporcionando algunas herramientas o algunos recursos bastante particulares pueda mejorar, y de hecho lo hemos hecho bastantes veces en la práctica en organizacional. Pero no hay que descuidar esto. Cuando nosotros intervenimos en una empresa, no solamente podemos enfocarnos en la salud del trabajador, también tenemos que enfocarnos en que este trabajador mejore su rendimiento. Entonces, no solamente se va a sentir bien, sino que la empresa tendrá una razón para que ustedes vayan a hacer una intervención, porque adivinen qué, va a ganar más la empresa. Entonces, la intervención desde este campo, yo lo asumo como un problema de corte individual en muchos sentidos, en algunos casos muy específicos, pero también requerimos de profesionistas que sepan discriminar adecuadamente cuáles son los déficits de las personas en los puestos de trabajo. No saben la cantidad de personas que están laborando en puestos que nunca fueron capacitados. O heredan plazas que fueron construidas después de un suceso histórico bastante creciente de deserción laboral, que mágicamente un trabajador ya tenía el trabajo de 108 personas. Y te preguntas, ¿y cómo fue que sucedió esto? Y la respuesta es de que esos procesos de downsizing o de incremento de la plantilla laboral a veces no se traducen de manera muy específica y concreta en las actividades que tiene que desempeñar el trabajador. Entonces, tal vez la otra persona era muy hábil con sus actividades, pero igual era tan hábil que decide abandonar tu empresa. Y la persona que va a llegar después de él va a tener las mismas habilidades y los mismos recursos. ¿Y qué va a pasar? Va a tornar inmediatamente en su trabajo. Por ponerles un ejemplo, nosotros trabajamos en algún momento en una empresa de guardias de seguridad. Y lo que pasaba es que los guardias de seguridad tenían una rotación gigantesca, ¿no? La empresa necesitaba que los guardias estuvieran 3 meses en la empresa para generar ganancias. Si iban en menos de un mes. La empresa perdía por cada dado de alta y por cada dado de baja del trabajador. Y pensemos en los guardias de seguridad, ¿no? ¿Cuántos factores de riesgo psicosocial tienen en su trabajo? Imagínense ustedes en la casilla aquí, al menos lo rotan los trabajadores de vigilancia, pero imagínense todo el día en una casilla atendiendo entradas y salidas. A veces solos. Y me tocó ir a algunos lugares donde todavía estaba más feo, porque hacía un calor de los 1000 demonios y solamente tenía un techo sobre ellos, ¿no? Era ahí en oficinita, con mucho calor, sin aire acondicionado, obviamente, porque sale muy caro, pues atiende a todas las entradas y salidas. No va a haber poder humano ni recursos psicológicos que le permitan estar ahí todo el día. Entonces hay que racionarlo, ¿no? Y hay que evaluar cuál puede ser el rendimiento, pero otra vez pensemos en algunos contextos donde sí tenga que ver la parte psicológica. En este caso, pues tenemos que agarrar personas
en palabras muy burdas nosotros le decimos como aguantar vara. Pero, pues, ¿por qué no elegir personas muy solitarias para esos puestos, no? No todos les gusta la convivencia con otras personas. Igual y tal vez ellos tengan más resistencia. Entonces, todas estas características psicológicas que son susceptibles a ser entrenadas, también creo que podrían ser un punto de partida muy específico donde nosotros caemos de manera espectacular, como especialistas en el cambio del comportamiento a nivel individual en las organizaciones. Entonces, este es un campo que está muy descuidado y creo que sería bastante sensato pensar en qué es lo que necesita en términos psicológicos un trabajador para soportar, mencionando la palabra, ¿no? Para soportar todos estos cambios en la organización y aparte de todo ser eficiente. O sea, la tarea es pesadísima y obviamente pues también hay factores sociales en la organización que lo van a mermar mucho su trabajo, pero hay que tener cuidado, insisto, como psicólogos, saben que somos psicológicos, ¿no? ¿Qué podemos hacer por esos trabajadores? Yo creo que sería la parte del entrenamiento y de las actividades que está muy descuidada y que deberíamos empezar a trabajar un poco más como psicólogos, porque obviamente, pues, ¿quién va a tener los recursos como psicólogo de, ay, adivina qué empresa? Pues mejor pones un gimnasio, ¿no? Ah, pues mágico, ¿no? Y ahorita, ¿qué pasa con los psicólogos que somos muy baratos? Porque trabajamos con la palabra, trabajamos con entrenamientos muy económicos. ¿Por qué no pensar en esos entrenamientos? Pues ya nada más dejo eso sobre la mesa y creo que sería, a mi consideración, una de las perspectivas que están descuidadas y que deberían tratarse. Muchas gracias, maestro. ¿A quién le gustaría conmigo? Adelante, por favor. Bueno, a mí me parece que la relevancia de estos temas, pues, es fundamental en una sociedad que pretende ser democrática, justa, de respeto a los derechos humanos y particularmente el bienestar que todos nos merecemos en relación con la vida. El trabajo es fundamental porque genera la posibilidad de la subsistencia, de resolver nuestras necesidades básicas. Acuérdense que en nuestra sociedad, por lo menos en este momento histórico, hay trabajos formales y hay trabajos no formales, informales, ¿no? Unos que en términos, a veces cuando pensamos en los factores de riesgo, los factores psicosociales, nos pensamos en una empresa, pero en realidad tiene que ver con el trabajo y con la sociedad y con las desigualdades que existen. Recuerden que estamos en una sociedad capitalista donde los empresarios, pues su objetivo fundamental es mejorar la tasa de utilidades, ¿no? La tasa de ganancia. ¿Y a partir de qué? Pues a partir de introducir mecanismos que permitan garantizar esa tasa de ganancia, ya sea mecanismos tecnológicos, mecanismos que permitan que los trabajadores trabajen más y ellos inviertan menos, más la ganancia. Pero nosotros como sociedad, lo que pasa en el trabajo, que es donde nos quedamos muchísimo tiempo, pues repercute en la sociedad, repercute para bien y para mal, ¿no? Mucha gente dice, ay, qué horror, trabajar es una maldición, otros dicen tener trabajo es una bendición. Lo importante es que este trabajo, si vamos a estar ahí, sea un trabajo que permita o que contribuya al bienestar de las familias, pero también de la sociedad. Ajá. Por eso cuando se hablan de propuestas de trabajo, de propuestas de intervención, por ejemplo, que promuevan la salud, no solamente estamos pensando en el trabajo ni en el trabajador, estamos pensando en cómo ese trabajador influye su salud mental, su salud física y su familia, y cómo las familias pueden promover bienestar social en general. Por eso creo que la idea de las repercusiones de hacer estos estudios, de no reducirlos, sino trabajar, si es necesario individualmente, pero no tener una visión reduccionista, son dos cosas distintas, ¿no? Sí podemos trabajar individualmente, si así se requiere, pero con esta visión holística de intervención que genere y que además como
La piedra en el agua promueve, amplíe bienestar social, bienestar psicológico y bienestar en relación a la salud, tanto mental como física, pues de los seres humanos que somos parte de la sociedad. Muchas gracias, doctora. Por favor. ¿Cuál era la pregunta? No, bueno, la importancia, si consideramos importante evaluar el intervenir, ¿no? Sí. Por supuesto que la respuesta es afirmativa y sin duda menciono bueno, creo que quienes estamos formados en FE Zaragoza no se cansan de decirnos todos los semestres la importancia de la intervención, pero además de fundamentar esa intervención en la evaluación, ¿no? Y tampoco se cansan de decirnos que para poder hablar conceptualmente, pues requerimos instrumentos de medida, ¿no? Que nos aporten en el ámbito de la investigación y que sumen a nuestra ciencia. Entonces, sin duda, evaluar es una tarea fundamental que debemos hacer, ¿no? Ya lo comentaba el maestro Oscar que la propuesta de la norma 035 con su herramienta de evaluación tiene sus múltiples deficiencias, ¿no? Hasta eso que la norma nos da permiso de decidir qué herramientas utilizar y que para poder implementar la norma estamos obligados a aplicar esa herramienta. Obviamente todos los que estamos en el área, yo por simple morbo la he utilizado y pues obviamente me he dado cuenta de la propuesta, tal como está propuesta teóricamente, pues no es útil, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene podríamos decir, cualidades, ¿no? Requerimos seguir avanzando en conocimiento psicométrico, requerimos conocer las herramientas que existen para evaluar factores de riesgo psicosocial, que existen ya muchas, pero bueno, en el dado caso de que la revisión nos lleve a darnos cuenta que no hay una precisa, ¿no? Obviamente con pleno uso del conocimiento de los indicadores que nos van a decir si una herramienta es confiable, válida, si la podemos utilizar con cierto tipo de trabajadores en un contexto u otro, pues también los podemos crear y también las podemos desarrollar, ¿no? No es freír una tortilla, no quiero demeritarlo, pero bueno, me parece que puede llegar a ser sencillo freír solo una tortilla que ya está hecha. Hacer una herramienta de evaluación psicológica no es, pues vamos a ponernos a hacer 50, ¿verdad? Porque requieren su fundamento teórico, su seriedad y su metodología bien cuidada y bien llevada. Pero, pues, si no existen, hay que desarrollarlas. Y en el ámbito de la intervención, pues yo siempre digo que no nos podemos dar el lujo como psicólogos de intervenir sin previamente evaluar. Y obviamente esa evaluación no se puede reducir a una evaluación con herramientas psicométricas, ¿no? Todas las herramientas cualitativas que nos hacen ir a las organizaciones y observar lo que ocurre y conversar con los jefes y conversar con los empleados y verlos un día de fiesta y verlos un día cotidiano de trabajo, pues es información que es de suma valía para poder decidir qué tipo de intervención es la que tenemos que llevar a cabo. Estamos muy jovencitos en intervenciones organizacionales en factores de riesgo psicosocial. Yo creo que en general hemos hecho algunas aproximaciones, unas nos han salido mejor que otras, pero todavía estamos pequeños, ¿no? Pequeños en experiencia, porque insisto, no es algo que llevemos haciendo 100 años, no. O sea, tenemos en México
Ya parece que antes te iban a abrir la puerta a una empresa familiar mexicana, aquí ven y evalúa violencia en el trabajador, ¿no? Pues ahora más violencia, pero es necesario que lo tengas que evaluar, ¿no? Estrés, pero no vas a hacer mucho, como dicen, sacudir el avispero. No, ni te hables de eso, mejor, porque a lo mejor a partir de entonces se van a poner a demandar y a arbitrarse, ¿no? Entonces, y lo que queremos es que sean productivos y que hagan su tarea y, por supuesto, que socialmente venimos de décadas de calladitos nos ganamos más bonitos. Y nos han educado no para decir lo que pensamos, nos han educado para replicar lo que otros dicen que es lo que está bien hecho, ¿no? O sea, no en balde también hemos estado adoctrinados por múltiples religiones, porque con base en eso, entonces, eso es lo que tenemos que acatar. Y eso no es algo que no ocurra en las organizaciones, permea lo social a las organizaciones y ocurre. Entonces, bueno, insisto, y para no desviarme, hay que hacer una evaluación integral que no solo se lleva a cabo a través de herramientas psicométricas, pero hay que utilizar herramientas psicométricas, hay que utilizar nuestra herramienta de psicólogos por excelencia, que es la entrevista a todos los que forman parte de la organización, y con base en eso hay que diseñar intervenciones basadas en estrategias que tengan evidencia científica, ¿no? Eso creo que también es sumamente importante, ¿no? No nada más llegar y decir, pues nos vamos aquí a dar un encerrón y todos nos vamos a decir cómo nos sentimos. Intervención psicológica. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Yo soy así, sistemática y ordenada, y creo que eso realmente nos va a permitir avanzar y que nos reconozcan a los psicólogos, porque en plena pandemia, que estaba todo lo de la norma 035, también escuchábamos que todo mundo quería ser consultor para implementar la norma, ¿no? Y alguna vez a la secretaria de Trabajo de ese entonces también se le ocurrió decir, no necesitan psicólogos, cualquiera lo puede hacer. Y bueno, yo me estaba retorciendo en mi silla, ¿qué? ¿Cómo que cualquiera? ¿No? ¿Cómo que cualquiera lo puede llegar a hacer? Pues entonces, ve por una revista Vanidades y aplicar en su empresa a todos, ¿no? A ver, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que cualquiera lo puede llevar a cabo sin demeritar a muchos profesionales que seguramente tendrán formación y podrán hacer intervenciones muy concretas, ¿no? Pero cualquiera puede hacer una evaluación de factores de riesgo psicosocial, no lo creo. Cualquiera puede hacer, tampoco lo creo, ¿no? Sin duda, para masificar podemos formar gente, sin duda, ¿no? Y bueno, no sé si ya me desvié y no sé si contesté, pero ese es mi punto de vista. Sí, muy bien, les agradezco sus participaciones, y justo la segunda pregunta que les quería realizar va en torno a esto, que creo que ya me lo contestaron por ahí, pero me gustaría puntualizar en qué es necesario mejorar en estos procesos de evaluación e intervención de los factores psicosociales, para quien guste contestar. Por cuestiones de tiempo, en esta ronda solo tendríamos 5 minutos cada quien para la respuesta, pero por favor. Ahora, seré bastante breve, ¿no? Creo que la propuesta metodológica que hizo la doctora Sara, debería de realizar su tesis de doctorado. Está un poquito extenso, les hago la advertencia. Pero es un trabajo bastante enriquecedor en el sentido de cómo se debe hacer un Estado. Me refiero a que tienes, como nos acaban de decir, no tienes que entrevistar. No puedes partir del supuesto de que todo le va a afectar a todos, ¿no? Hay condiciones específicas para cada trabajo y será bueno preguntarles a las personas que ocupan esos puestos, pues qué es lo que les está afectando, o mejor dicho también, cuáles son sus afectaciones. ¿Han sentido algún problema? Y no partir del supuesto de nuestra creencia de que nosotros ya sabemos qué les pasa a todos los trabajadores, ¿no? Eso sería un problema bastante severo. Eso con respecto a la evaluación. Les insisto, no es factor de riesgo psicosocial, sino genera un impacto negativo en la salud de los trabajadores, ¿no? Y esto es algo que tenemos que evaluar
desde el inicio de nuestra investigación, si lo queremos ver como científicos, ¿no? Pero si vamos a hacer evaluación en alguna empresa, pues también somos científicos en la empresa. ¿Ustedes creen que la psicología es una ciencia? Si piensan así, entonces tendríamos que actuar como tal en cualquiera de los escenarios en los que estemos. Entonces tenemos que formar hipótesis, tenemos que comprobarlas, y con base en esta comprobación de hipótesis, entonces nos toca realizar intervenciones ad hoc. Otra cosa muy importante a resaltar es que no hay ningún manual que les sirva para todas las empresas. Entonces, olvídense de terapias a modo, o de sesiones a modo, o de capacitaciones a modo. No les sirve todo a todos. Y de ahí que muchas veces algunos trabajadores piensen incluso que las capacitaciones son negativas para ellos. Es un factor de riesgo, tienes en antibiótico. Los vas a capacitar y esa capacitación es un factor de riesgo porque hasta las mujeres dicen, ¿yo qué hago aquí? Porque no hay una correcta ni adecuada identificación de las necesidades de capacitación. Entonces pensemos en una correcta evaluación que nos permita identificarla, discriminar a quien necesite la capacitación y no querramos meter a todos en una misma bola a capacitarnos de todo, de todas las cosas, y que porque quién sabe que van a estar ahí, y probablemente el éxito va a ser un riesgo para ellos estar diciendo, lo decían así, estoy perdiendo mi tiempo viviendo el curso. Entonces una correcta evaluación y un correcto diagnóstico nos lleva directamente a una formulación adecuada de método de intervención. Y para intervenciones nos pintamos solo. Entonces, nada más, ahora sí, ya que sé cuál déficit tiene el trabajador, ya puedo investigar a modo cuáles son las herramientas que se han desarrollado por años en la psicología para atender dicha problema. Como dijo frente a la doctora, ¿no? Hay que ser ordenados. Y les insisto, para ser ordenados, piénsense como lo que son científicos en una organización. Si se salen de ese papel, ya cambiamos. Y llegaremos a lo de siempre. ¿Y tú qué haces? A ver, tú psicólogo, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y algunos hasta se sacan y no le dicen hijo de contexto. Entonces reflexionen en este sentido. Necesitamos tener esos criterios y ajustarnos a esas demandas, porque si no, tu trabajo va a ser completamente ignorado y en el peor de los casos va a repercutir hasta negativamente en el trabajo. Muchas gracias, María. Sí, bueno, a mí me parece que hay que trabajarle tanto en la prevención fundamentalmente, como bueno, cuando ya está un problema, la prevención permita resolver el problema. Por lo menos de las propuestas que yo no me dio tiempo de exponer, yo planteo activamente, coincido con la evaluación exhaustiva, desde encuestas, entrevistas, observación, el diseño de políticas en empresa de prevención de riesgos, de factores de riesgo psicosocial, de violencia. Creo que son fundamentales la capacitación y la sensibilización en relación desde los empleados hasta los directivos. Siempre que se evalúa, los directivos siempre hablan, los empleados, como las mamás cuando llevan a sus niños, compóngale, quítale 3 tuercas y ponle unas nuevas, pero yo, ¿por qué yo no estoy mal? Bueno, igual a los trabajadores, hay que hacerlo de manera integral, fomentarle empatía y la sensibilización sobre el acoso y la violencia, gestionar adecuadamente el estrés, hacer políticas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, generar pues apoyo psicológico y social, fomentar la creación de redes de apoyo en los lugares de trabajo, generar la participación en estas propuestas de los empleados. Cuando uno genera la posibilidad de pedirles que hagan propuestas para mejorar las condiciones, de verdad los trabajadores tienen un montón de propuestas. Lo importante es saber gestionarlas y generar, porque hay mucho más compromiso de todos si ellos, si emana de ellos mismos, ¿no? Los cambios organizativos, evaluar
modificar si es necesario la organización del trabajo, por ejemplo, fomentar la flexibilidad laboral y la gestión participativa. No hay como organizaciones donde se fomente la horizontalidad más que la verticalidad. La evaluación y el seguimiento es muy importante, no basta solamente con la evaluación de inicio, hay que tener una evaluación continua para ver cómo se están generando estos cambios, ajustar las estrategias, promover la cultura del respeto, de la inclusión, del apoyo mutuo. Eso es importante. Estamos en un mundo donde el individualismo es fundamental. Entonces, ¿cómo generar una condición adecuada en una organización? Y yo creo que hay que impulsarla, reconocer y premiar comportamientos positivos, como en la escuela, ¿no? Uno siempre le toca los regaños, y eso son los que van, los que no van, no, ya no me tocó nada, aunque sean los que son los que fallen, ¿no? Generar bienestar psicosocial y pues asegurarse que la empresa está cumpliendo con la ley. Si bien pues la norma 035, particularmente la forma en la que se evalúa, tiene muchos defectos, bueno, recuerden que no solo es lo que se nos propone, nosotros podemos proponer nuevas formas de evaluación de factores psicosociales, construir escalas efectivamente que sí sean válidas y confiables, aunque efectivamente en las empresas dicen que si ahí está la norma, ya viene el cuestionario que hay que aplicarlo. Y recordar que no hay peor cosa que te pueda pasar que tener un jefe inepto y autoritario, ¿no? Y tener cuidado de no generar esclavos laborales, sino promover efectivamente el respeto a la autonomía y a lo propiamente humano en el trabajo, ¿no? Porque, bueno, hoy, por ejemplo, muchas propuestas de intervención ahí vienen a ser mindfulness, ¿no? Yo hice una revisión sobre propuestas para el burnout y de toda la revisión sistemática me encontré que lo que más ocupa es el mindfulness. Pero en serio, ¿no? Y algunas otras propuestas conductuales o cognitivo-conductuales, pero fundamentalmente están en mindfulness. Y yo digo, pues lo primero es que hay que evitar que la alienación en el trabajo por parte de los trabajadores, hay que generar condiciones de bienestar y que sea una visión pues más integral y no solamente en una visión individual, ¿no? Como bien dijo la doctora, organizacional, grupal o individual. Gracias. Me acuerdo de un debate en el que estuve en algún momento dentro del mindfulness en las organizaciones y cómo, bueno, el mindfulness lo han utilizado sociedades de Oriente y algunas sociedades no les ha ido muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, queremos a quienes estén así, aunque tengan pésimas condiciones, pero que eso no queremos. Pero bueno, yo creo que mis compañeros ya han comentado las áreas de oportunidad. A mí me gustaría simplemente a lo mejor decir algo como en plan sueño. Creo que una tarea que tendría que estar haciéndose ya es que justamente las universidades tuviéramos un rol muy claro pues para desarrollar herramientas adecuadas de evaluación, ¿no? Y que no fuera simplemente un mandado del señor para generar una norma y entonces anexar un cuestionario basado, quién sabe en qué, ¿no? Y bueno, pues sí, que la universidad tuviera esta práctica con la realidad constante y sonante, creo que es una tarea pendiente para evaluar factores psicosociales de riesgo psicosocial y riesgos psicosociales y también para llevar a cabo las intervenciones. Pero bueno, en inicio me conformaría con el tema de la evaluación, ¿no? O sea,
y que parece que hay gente que está interesada en que se pueda hacer, ¿no?, un trabajo colectivo y que realmente nosotros seamos quienes tengamos la autoridad, se supone que tenemos el conocimiento para desarrollar esas herramientas, ¿no? Y eso es lo que digo. Muchas gracias. Ahora le quiero invitar al público, si tiene alguna pregunta, algún comentario que realizar acerca de las ponencias, es el momento. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que la mesa estuvo muy nutrida, mencionó muchos elementos desde la parte teórica, desde la parte de las críticas, desde la lógica teórica o incluso de las áreas de oportunidad que tiene la escala. Ya también ahorita ustedes mencionaban respecto a hacia dónde tendrían que estar dirigidos los esfuerzos de parte de nosotros los psicólogos para dar para continuar mejorando la evaluación aquí en esta parte de la no. Me surge una duda que es muy práctica, digámoslo así, ¿vale? Entonces, si por ejemplo quiero yo aplicar la NOM 035 para mi tesis, sí estoy viendo que en el servicio social está el proyecto de aplicarla, o incluso ya si yo estoy trabajando y lo estoy aplicando en mi centro de trabajo, ¿qué pasaría? O sea, en este caso la aplico sabiendo que tiene muchas áreas de mejor, digo, pues sí, pero pues ya la apliqué y ya está. O puede ser que hace rato nos decía Oscar como adelanto de, bueno, aplícala, pero aplícala a veces un cuestionario en donde puedas evaluar el efecto que está teniendo en la salud, en los trabajadores, o simplemente llego hoy a mi centro de trabajo y digo, pues sí, la escala está malita, pero pues, ¿qué hago? ¿No? Eso es lo que hay. Entonces, no sé si tengan alguna recomendación para estos casos en los que ya se está aplicando y saber que, o sea, solamente la aplico por cumplir con el criterio, si tienen alguna otra alternativa de evaluación, si me proponen cambiar mi tema de tesis, y entonces decir que mi tesis sea ahora de crear un instrumento alterno. No sé, me gustaría escuchar con expertos. Miren lo que he hecho. Porque efectivamente las empresas dicen, pues ahí está la norma. Bueno, pues sí, la recomendación es sí, pero aplica otro instrumento válido y confiable que te permite evaluar factores psicosociales, por ejemplo, lo que es el JCQ, que tiene una aplicación a nivel mundial y que tiene un gran reconocimiento en términos de su fortaleza psicométrica, ¿no? Podría ser lo otro que algunos dicen, bueno, si ya vas a aplicar la norma, no la apliques ni le evalúes los factores, porque no tienen ninguna congruencia los factores. Los factores, como se integraron, están loquísimos, no tienen ninguna congruencia. Tampoco lo hagas por dimensiones, porque efectivamente una dimensión con un... Hay que... Si así ya vas a evaluar, hazlo por dominios, ¿no? Y por dominios puede haber mejores condiciones en relación al resultado. También tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que algunas condiciones, por ejemplo, de propuestas de teóricas de estrés, la propuesta de demanda control, por ahí se quiso evaluar, pero se evalúa todo en positivo y no puedes evaluar algo negativo con algo positivo, como sumado, ¿no? Entonces tienes que tener por lo menos el criterio de que tú tengas que hacer esta conversión, aunque ahí te dice que hagas algunas conversiones en negativo, no en este proceso particularmente de evaluar
control con demanda, no está, se suma, es una sumatoria. Entonces hay que tener por lo menos el criterio de no seguir tal cual como dice la forma de evaluación, hacerlo, ya que lo vas a hacer, pues hacerlo lo menos terrible y mal posible, ¿no? Esto que decían que los psicólogos, no fue solo de la Secretaría del Trabajo. Fíjense que cuando se estaba haciendo la norma, hay una serie de condiciones, se hizo inicialmente con el cambio al reglamento del 2014, y cuando se cambia el reglamento, que se incluye lo que son factores psicosociales, una de las discusiones que se tenía, porque participan los empresarios, participan los trabajadores, participan los de la Secretaría de Trabajo y participamos los académicos. Entonces, una de las objeciones es que hay consultorías que evalúan factores de riesgo biológico, factores de riesgo físico, factores de riesgo químico, todos los factores, todos, ¿no? Y solamente les falta el psicosocial. Entonces dijeron, por si ya hay eso, ¿por qué le vamos a quitar? Que todos casi son ingenieros, ¿por qué le vamos a quitar el derecho de evaluar? Además ellos ya saben. Y entonces dijeron, no se necesita ser psicólogo, que sea quien sea, pero no fue por un interés de negar el papel del psicólogo, sino fue por un interés monetario y de intereses creados. Si de hecho quienes estaban más en contra eran los trabajadores, porque ya los empresarios dijeron, si pasa la norma, si pasa esto, ustedes se van a quedar sin trabajo, porque imagínense que tengan que evaluar los traumas de los trabajadores, los van a correr a todos, va a ser un gastadero de las empresas, ¿no? O sea, una condición que reflejaba hasta el conocimiento. Entonces, muchas de estas cosas que se sacaron, yo digo, el instrumento que se sacó, que tiene un montón de efectos, que se pueden remediar. Ahorita está la revisión, hay que ver si se puede hacer la revisión y hacer una propuesta nueva de evaluación. Hay compañeros que han estado trabajando en eso. Lo otro es hacer instrumentos adicionales que nos generen mayor confiabilidad, no ser, con una visión poco objetiva y decir, ya está ahí, pues ya lo que diga, ¿no? Yo creo que sí podemos tener una propuesta mucho mejor que los que evalúan, los ingenieros que evalúan y que no saben nada de psicosocial. No, yo te diría que sí, que por supuesto que la utilices. Vamos a tirar el sistema. Mayor evidencia de que si funciona o no funciona o sea, se requiere de ello, ¿no? O sea, las teorías no se hacen en un día y lo que funciona, pues ojalá en un año todos nos pusiéramos como objetivo hacer esos análisis, ¿no? Y llegar a la conclusión de, con todo el respeto, esto no funciona para lo que dicen que tenía que funcionar. Entonces, sin duda, creo que un trabajo a nivel doctoral es de gran valía, ¿no? El que pueda llevarlo a cabo. Y bueno, ya como a lo mejor nota adicional, también te diría, tienes posibilidad de agregar a esa evaluación, porque además vas a tener que analizar validez convergente. Entonces tienes posibilidad de agregar alguna otra herramienta, tienes posibilidad de hacer alguna entrevista y entonces corroborar si realmente esos reactivos, esos ítems que dicen medir sobrecarga emocional, están midiendo sobrecarga emocional y no están midiendo otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor yo lo complementaría con otras herramientas, ¿no? Pues que sí hay múltiples, ¿no? Yo sigo de cerca el trabajo de la doctora Juana Patlán, que creo que tiene, o sea, mucha experiencia y mucho trabajo publicado en herramientas de evaluación y que, bueno, pues también puedes por ahí a lo mejor encontrar algo que sume, ¿no?
escudos que la norma es un buen artículo de la doctora para los escudos del bastante de tiempo. Bueno, yo de mi parte me reencontré con esa frase hace poco y era para todo mal mezcal que para todo bien también. Si no hay otra, claro. Pero esto nos habla particularmente de otra necesidad que parece que tiene que ser parte del armamento de todo buen psicólogo y es la capacidad para reconocer un buen instrumento. Cualquiera te puede decir, pues aplica a otro, ¿no? Pero ¿qué me dice que ese otro esté mejor que el que tenía originalmente? Entonces parece ser que las habilidades de reconocer instrumentos, sobre todo como herramienta de trabajo, de reconocer uno muy bueno o uno muy malo, de reconocer sus fortalezas y sus debilidades, tendría que ser parte del arsenal de los psicólogos, ¿no? Y yo lo veo muy mermado, hasta de los que dicen que sí saben de los instrumentos, hacen cada barbaridad que no tienen la menor idea. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y hay que formarse adecuadamente en todo esto, porque reconocer un buen instrumento te salva la vida muchas veces en el trabajo. Y pues si nos vemos en un sentido más romántico, hasta poder salvarle la vida a alguien, ¿no? Hacer un correcto diagnóstico de todo esto. Entonces, se trata de esto, reconocer las dificultades, reconocer las ambigüedades que también tienen algunos instrumentos, y los errores lógicos, asumirlas si no nos queda de otra cosa, pero si no las reconocemos y si no las identificamos adecuadamente, entonces tenemos nosotros un problema más grave que el simple hecho de venir. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por sus ponentes, bueno, sus exposiciones. Mi duda va en torno a que no sé si les ha pasado que cuando están viendo Facebook, van bajando y de repente les salen cursos online de la NOM 035 o aprende sobre la 035 con nosotros. ¿Ustedes qué opinan de eso o en qué instituciones podríamos capacitarnos acerca de la NOM 035? Es que mi pregunta surge porque veo Facebook y me salen un montón de esos cursos y digo, ¿será o no será? Me tiene checada. Lo que yo puedo decir al respecto, creo que las doctoras tienen mayor conocimiento sobre el modo de formarte, pero lo que yo les puedo decir es de que cualquier curso es bueno. ¿En cuál de todos esos cursos voy a aprender todo de la norma? Ese es un misterio. Y la pregunta más importante de todo esto, pues radica en la necesidad de aprenderlo para incorporarse en un campo laboral. Entonces, nos queda la duda, ¿no? ¿Nos formamos académicamente en nuestra institución o tenemos que buscar por fuera tener un certificado? Porque lo que sabemos es que es un negocio. Y es un negocio hasta a veces bastante fructífero. Ya ni siquiera pareciera ser que es más negocio entrenar a alguien para aplicarla que tú ir a aplicarla a otros centros de trabajo, ¿no? Y formar otra vez a un ejército de personas capaces de aplicar un instrumento que está muy mal hecho. Entonces, ¿qué nos queda de fondo? Nos queda de fondo todo el aparato del reglamento que debemos de seguir así de la ley. Y ese, evidentemente, lo tenemos que conocer, porque conocer el instrumento no basta. También tenemos que saber en qué condiciones se aplica y cómo lo debemos aplicar. Si queremos hacer otras cosas equivalentes, también tendremos que conocerlas. Pero yo lo que te podré decir es, lo único que estoy viendo de todo esto es que todo el algoritmo está muy sesgado a la parte organizacional, lo cual me parece muy interesante. Y que es un negocio la norma 035.
algo que pensó de manera muy humana, ¿no? Vamos a explorar la salud de los trabajadores, ahora es, vamos a cobrarte para que puedas explorar bien. Y pues, insisto, todo lo de los centros de capacitación, creo que podrán dar más detalles. Pero yo creo que en la escuela Zaragoza o Iztacala o cualquier otro curso últimamente, que hay muchos, ¿eh? Hay muchos de nuestra propia institución que son bastante competentes en explicar bastante bien la norma y ahí que la mayoría son gratis. Entonces, buscaría primero esos centros de estas organizaciones que ya conocemos en nuestra casa, ¿no? Primero buscar en la UNAM, por lo mientras, antes de que, pues, igual y las doctoras nos dicen otro lugar donde hay 5 estrellas, excelente servicio, ¿no? Salga caro, pues ahí se bueno, ¿no? Pero mi recomendación es de que te acerques a los cursos de la universidad. Es que están en psicología organizacional, dentro del programa, como vemos, factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial, retomamos la norma, y todos los profesores la retoman, la reflexionan, y no solamente la 35, también la 36, que son de factores ergonómicos, factores de riesgo ergonómico, y ahora la 37, que es sobre teletrabajo, ¿no? O sea, hay que conocer todas la norma 30, que es sobre salud en el trabajo, y además en esta lógica también se aplica una de las normas adicionales de la 35, la 36 y ahora la 36, pero hay que conocer la norma de 30, que es la de salud en el trabajo, por eso, bueno, hay que conocer la legislación. Lo otro es que nos hemos centrado cuando hablamos de la norma, solamente la propuesta de lo que es el cuestionario más largo, pero hay otros cuestionarios que también mencionó la doctora que hay que evaluar, ver su impacto, pero de dónde puedes aprender. Primeramente, psicología organizacional, en el módulo que es PAR, ¿no? Es PAR, es ahí donde, pues, las evaluaciones y la norma, pues ahí esa es una, ¿no? Dos, aquí a veces se generan espacios de propios profesores de organizacional, en la especialización de salud en el trabajo también se dan cursos sobre la norma, ¿no? También egresados de aquí que han hecho sus consultorías están desarrollando cursos o propuestas para que conozcan. Pero en realidad, pues el conocimiento fundamental es que tengas lo que decía Oscar y lo que decía la doctora, una claridad teórica, metodológica, técnica en relación a lo que estás evaluando y para qué lo estás evaluando. Se hizo negocio porque se habló de que se iba a multar a las empresas que no lo aplicaran para que se aplicara en el 2018. Entonces todo el mundo dijo, me van a multar. Y además era estratosférico lo que decías, que era multa, pero en realidad no tenemos ni los inspectores suficientes del trabajo para ir a ver si efectivamente se está cumpliendo la norma. Es una bronca que hay que seguir impulsando por parte de la autoridad laboral para que en serio evalúe, si no solamente la norma 035, sino todas las normas, ¿no? Esas son las que impactan en la salud de los trabajadores. Lo otro es que, como se hizo famosa, a mí no me pareció mal, porque entonces, para bien o para mal, se abrió chamba para los psicólogos. Y además se abrió posibilidades de discutir estos temas, ¿no? Y de estudiarlos de una manera profunda, crítica, pero además buscando alternativas. Entonces yo creo que esto es una diáspora, múltiples posibilidades para avanzar. Yo creo que no hay que preocuparse mucho. Si uno la lee a conciencia, puede saber de qué se trata. Si tienes duda, estamos los especialistas en tu facultad. Ajá, la doctora Fabiola es especialista, ella trabaja, pues, de verdad es, como dijo, sistemática, organizada. Yo la admiro mucho porque ella de verdad trabaja muy bien. En Iztacala tenemos acá los doctores, ¿no? Bueno, en cierres casi terminan, ¿no? Y pues hay muchos especialistas, está
pues no sé, la especialización en salud del trabajo, que también hay personas, profesores que trabajan lo psicosocial. Entonces, creo que para qué andar buscando todo lo social. Muy bueno. Sí, no creo que ya pero en el caso de que no hayas pasado por este semestre y llegues y no se revise, puedes denunciar. Porque el plan de estudios está diseñado justamente porque al final la implementación de la norma no solo es evaluar, la implementación de la norma tiene en estricta teoría dos etapas. La primera es elaborar una política de reconocimiento de factores de riesgo psicosocial. Y de eso sabemos poco, ¿no? Los psicólogos, yo he participado en el desarrollo de políticas y de pronto es, ver, que vamos a desarrollar la política de la empresa y ahí cómo participo. Y hay una forma particular en la que los psicólogos podemos participar para desarrollar las políticas, ¿no? Y luego está la evaluación y luego está la intervención y ya también lo decía la doctora Sara, en la norma también dice la prevención. Entonces, a ver, y en el semestre par hay que diseñar programas de intervención y de prevención en factores de riesgo psicosocial. Y bueno, pues luego todo lo que hay gratis, creo que está muy bien que lo pruebes, ¿no? O sea, está muy carísimo, pues mejor primero algo gratis y luego ya vas a explorar la segunda opción. Si no, tú haces pues llega, pues, Claro. Bueno, ¿nadie más tiene alguna pregunta o algún comentario? Buenas tardes. Más que nada, pues felicitarles por compartir esta información, este conocimiento. Sabemos que la norma pues, realmente no está completa, tiene sus fallas. Sin embargo, partiendo de lo que hay, ¿cuáles son los beneficios que podríamos extraer para poder de ahí tener bases y hacer algo mejor? Pues lo esencial, ¿no? La norma trajo el reconocimiento de que estas variables son relevantes a estudiar. Y no solamente relevantes, sino que son obligatorias de estudio. Entonces, este campo de regulación nos permite a nosotros hacer maravillas en conscientes. Ya si ya sabemos que el instrumento de la norma no está bien, no tiene dificultades, pues está bien, las aceptas. Pero también, como ya indicaron previamente, pues podrías construir las suyas. Y con base en esto puedes diseñar programas de capacitación y de prevención. Pero el hecho de que ya esté ahí y de que ya sea reconocida y de que se reconozcan las dificultades que enfrenta un trabajador es una instancia maravillosa. Entonces, nos queda claro que se pudieron hacer hecho mejor las cosas, pero también hay que reconocer el momento histórico en el que se llevaron a cabo, ¿no? Y creo que en esas épocas pues, estábamos apenas empezando en muchos de estos temas y obviamente pues, el trabajo que resultó al final, ya ahora, después de varios años, decimos, híjole, ¿cómo puedo hacer eso, no? A mí me pasó hasta con mi tesis de maestría, ¿no? Terminé mi tesis, pasaron 2 meses y dije, híjole, ¿cómo es que eso, no? Pero lo mismo pasa aquí. O sea, ya está el reconocimiento, ya está la idea, ya está la necesidad. Ahora tenemos que transformarla porque nos lo permite la norma, reconfigurarla y diseñarla de la mejor forma posible para diseñar los mejores programas de prevención y de tratamiento para estos factores. Entonces, yo creo que esa es la gran virtud que tiene la norma, independientemente de cómo haya quedado en ese momento. Bueno, yo creo que sí hay que leerla con calma, hay que analizar cada uno de los puntos porque pareciera en primera instancia que no es cierto. Por ejemplo, la primera condición de
pusimos locos, pero que así fue, es que no todas las empresas se van a evaluar, de la misma manera. O algunas no, por ejemplo, las de menos de 10 trabajadores, y una de las broncas que enfrentamos es que en México la gran mayoría de empresas son empresas familiares, por menos hasta con 10 trabajadores. Entonces ya se quedaron fuera de la evaluación. Eso no quiere decir que no podamos hacer cosas. Podemos apoyarlas porque todos tienen la obligación de tener políticas de cómo prevenir factores de riesgo psicosocial, cómo prevenir violencia y cómo generar un ambiente propicio o saludable en cada lugar de trabajo. Eso sí lo podemos hacer, por lo menos a nivel grandote, ¿no? Las empresas que sí tienen, por ejemplo, más de 500, bueno, más de 50 trabajadores, pues en realidad ni son las más, son como el 3% de las empresas en México. Claro que son los que tienen casi más de la mitad de los trabajadores, y son las empresas grandotas. Esos les tenemos que exigir más bien porque tienen con qué. Las empresas medianas, que son de las de 10 a 50 trabajadores, tienen no se identifican los factores, no se evalúan, tampoco se promueve el entorno organizacional favorable, bueno, no se evalúa, pero sí como política. Entonces, también pues evaluar y acordarnos de esto de la exposición a acontecimientos traumáticos severos. Casi todas las empresas, que son las tiendas chiquitas, de menos de 10 trabajadores, son las que están, sus trabajadores más expuestos a la violencia, son los que llegan, los asaltantes, los roban. El acoso sexual está durísimo porque el jefe, el dueño de la empresa que es chiquita, se cree el patriarca, no hay una visión de género y entonces llega y las obliga a tener relaciones sexuales o las acosan. Entonces, los problemas son complejos. Es importante que conozcamos la norma. ¿Por qué? Porque nos va a sensibilizar, nos va a abrir otro panorama y nos va a obligar a estudiar estos fenómenos y a buscar opciones de bienestar para los trabajadores. Te agregaría que yo creo que hay factores que no están considerados y que al estar en el trabajo con la norma, pues los puedes considerar, ¿no? De hecho, en el inicio de la norma se hablaba de adicciones, se hablaba de trastornos del sueño y después ya quedó relegado, ¿no? Y pues son riesgos, son factores de riesgo que está muy interesante que los abordemos y que si bien hay unos que están ahí claramente mencionados, por ejemplo, estos no están y tienen un papel muy importante en el ámbito laboral, ¿no? Y también diría que tenemos la tarea de analizar todo esto en el contexto no formal, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque es una realidad social que tenemos los mexicanos y que aún que podría parecer que es complejo hacerlo, yo creo que los que lo estamos estudiando sí nos debemos meter con los trabajadores no informales, los no formales, ¿no? O sea, esa es una tarea que no la podemos soltar, ¿no? Gracias. Bueno, pues a manera de conclusión, a mí me gustaría comentar que la información que nos compartieron es muy, muy interesante y creo que la psicología organizacional el día de hoy se enfrenta a muchísimos obstáculos, ¿no? Y tiene mucho todavía que trabajar, desde las organizaciones que todavía se resisten a invertir en investigación e intervención para la salud de sus trabajadores, hasta esta lucha que hoy en día tenemos los psicólogos contra las charlatanerías o las pseudociencias, ¿no? Que se acercan a las organizaciones
a vender capacitación del niño interior o aplicar cualquier test de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos presentamos con un trabajo basado en evidencias o con un método científico, pareciera que los equivocados somos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos todavía mucho que trabajar y sobre todo los estudiantes que todavía estamos en esta área de aprendizaje, tenemos que involucrarnos mucho más en esta constante evolución que se necesita, ¿no? Entonces, eso a manera de conclusión, y les agradezco muchísimo su asistencia. A nosotros como alumnos es muy interesante porque la experiencia que nos comparten difícilmente la encontramos en los libros, ¿no? Difícilmente la vemos en las aulas. Entonces, muchísimas gracias y les pido un aplauso para los ponentes, por favor. Les recuerdo que su constancia se la tenemos de dar, por favor. ¿Vale? Gracias también a los asistentes. Les invito a que el próximo lunes 4 de noviembre, vengan de nuevo aquí al Z. Va a haber la próxima mesa redonda que se va a titular La enseñanza de la psicología organizacional. Los ponentes son la maestra Lidia Alcántara Cárdenas, la maestra Rosa Alejandra Hernández Toledano y el maestro Hernán. Entonces, para que no se